Bueno, entonces, Santi, ¿tú comienzas? Sí, bueno, bienvenidos a todos a este live súper especial y súper chévere, donde vamos a estar hablando de el proyecto de grado de Cristina Cruz. El proyecto se llama Poética del Desahogo, y vamos a estar haciendo también como una especie de ejercicio interesante relacionado un poco con el trabajo que hizo Cristina. Cristina terminó su proyecto de grado y es aspirante a diseñadora de la Universidad de los Andes. Ha tenido un desempeño y un recorrido muy amplio en su, digamos, formación académica en toda la parte de moda, y en la parte de sostenibilidad. Entonces vamos a tener unas conversaciones chéveres. Y además ha sido también, creo que una de las estudiantes que más, digamos que cuando se interesa por un tema, lo investiga, lo aborda, es súper curiosa, súper detallista. Entonces creo que va a generar digamos que este espacio va a ser muy chévere porque pues Cristina nos va a contar un montón de cosas que aprendió durante su proyecto. Y también tenemos a una invitada muy especial, tenemos a Laura Ulloa González. Laura es prima de Cristina, es politóloga de la Universidad de los Andes con una especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo, y ha trabajado desde el sector público en la Agencia Colombiana para la Reintegración, donde ha, digamos que ayudado a mejorar toda esta ruta de reintegración con excombatientes, y ya nos va a contar un poquito más sobre eso. También ha trabajado en el sector social como coordinadora de proyectos sociales en la Fundación Corona, mejorando temas de educación, sobre todo en las zonas más vulnerables del país. Y ha tenido la oportunidad digamos, de estar en muchos escenarios como en One Young World, en UNICEF, TEDx, Global Shapers Bogotá, Princeton University, mejor dicho, es una invitada de lujo y actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre su experiencia y nos va a contar un poquito más sobre eso. Entonces, bueno, y yo, Santiago de Francisco, profesor del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, que soy aquí nada más que como digamos, el mediador de que todo esto pase. Yo simplemente voy a ser un poco el testigo de lo que va a pasar acá, y voy a participar en algunas de las dinámicas que tenemos planeadas. Pero entonces, sin más ni más, Cristina, cuéntanos sobre este proyecto Poética del Desahogo. Bueno, Santi, mil gracias por la introducción. Estoy muy feliz de estar aquí con la compañía de ustedes dos. Como tú ya lo dijiste, pues tú fuiste mi monitor de tesis, mi guía, el que me ayudó a aterrizar las ideas y a que fuera realidad. Y Laurita es en gran parte su historia, pues es inspiración de este proyecto. Ya más adelante van a entender por qué. Entonces, pues primero me gustaría comenzar contándoles como cuál fue, digamos, mi descubrimiento a lo largo de mi carrera para construir, digamos, que mi postura sobre lo que sería un buen diseño y lo que yo quiero ser como diseñadora. Y fue que me di cuenta que, pues, un buen diseño tiene que ser un balance, tiene que ser una conversación entre datos y una investigación robusta, crítica, con criterio, y al mismo tiempo poder tener en cuenta lo que es la poética de los materiales y toda esta parte intangible. A mí me encanta lo que es diseño de modas, no me especializo únicamente en eso, pero igual en todos los ámbitos del diseño tiene que estar esa conversación, digamos, entre lo que es datos y lo que es una parte más reflexiva. Y eso fue lo que quise aplicar en mi proyecto de grado, que entonces lo que decidí hacer fue un proyecto enfocado en moda sostenible y lo que hice fue que me encontré con un material, pues en un proyecto hace unos años en la clase de moda sostenible decidí trabajar con un paracaídas militar obsoleto porque teníamos la tarea de trabajar con un residuo textil y decidí trabajar con un paracaídas militar obsoleto. Y cuando me enfrenté a ese material, pues tomarlo y yo dije, no puedo irme únicamente por pensar en lo material, sino también en, pues, en toda la historia que ese material llevaba consigo. Y ahí fue, digamos que donde empieza todo, pues, todo este proceso. Entonces, primero quiero que comencemos hablando sobre lo que es la parte, digamos, técnica del material y lo que me encontré al hacer la investigación sobre mi proyecto. Entonces, pues lo primero fue
que cuando empiezo a indagar sobre la materialidad del paracaídas, me doy cuenta que pues es un derivado del petróleo. Entonces, ¿por qué? Porque es hecho de nylon. Entonces, cuando empiezo a entender que en términos materiales contaba con pues un producto que ha sido costosísimo para el medio ambiente, digo, yo no puedo transformar este paracaídas de una forma muy superficial y simplemente decir que lo reutilicé porque hice, no sé, un mantel o alguna cosa así, sino que tenía que ir un poco más allá y en verdad aprovechar todas las razones por las cuales le costó tanto al medio ambiente hacer ese material. Entonces, ahí es donde empiezo a entender muchas cosas de la sostenibilidad en la moda, que a veces no somos conscientes, incluso yo todavía no me considero una experta, pero es poder entender lo que son los ciclos de vida y todo lo que llaman el life cycle assessment de los productos. Entonces, entender que hay una materia prima, después viene la producción de la fibra, luego está la producción de la prenda, el empaque y el transporte de esas prendas, ahorita que pues vivíamos en un mundo tan globalizado que ahora el coronavirus nos tiene, digamos, un poco frenados en ese sentido, pues traemos y consumimos cosas de todos los rincones del mundo. Uno abre su closet y puede encontrar cosas hechas en Bangladesh, en Turquía, en todo lado, y eso es algo que pues tenemos que caer en cuenta, carbon footprint muy grande. Luego también está el uso y el lavado, y por último pues está el fin de vida. Y hemos estado acostumbrados a tener digamos, unas formas de producción y de consumo lineales, lo cual no tiene sentido. Y tenemos que empezar a pensar de formas más circulares, desde materiales biológicos hasta materiales técnicos, y en la moda pues definitivamente lo tenemos que hacer. Entonces, para, digamos, resumir un poco, me enfrento yo a este material, digo, bueno, lo tengo que transformar, quiero hacer un proyecto de moda sostenible, pero que tenga un impacto porque tenía un material súper valioso en mis manos. Entonces empecé por todo el tema de investigar su materialidad. Y ahí llega una reflexión muy grande, y es que hablamos de que vivimos en una sociedad materialista, pero en realidad deberíamos ser mucho más materialistas en un sentido positivo de ese concepto. O sea, deberíamos poder ocupar lo que tenemos puesto. Es eso que está en contacto con nuestra piel, está en nuestro aire, nos lo ponemos, lo que compramos, todo eso. Y entonces aquí es donde me gustaría que hagamos un ejercicio breve, y es, ahí les habíamos puesto a todos que si podían tener consigo mismos unas prendas para que revisemos las etiquetas de alguna prenda que tengamos en nuestro closet. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una camiseta. Eh, bueno, acá esta marquilla puedo ver que dice la talla, la marca, esto es de Uniqlo, dice que es hecho en Vietnam, es mía, no soy la más sostenible todavía. Sin embargo, esta pues es una marca que es bastante grande, pero pues ellos dicen que tienden a hacer es como prendas básicas, y entonces eso hace que pues sea no algo tan como tan variable como pasa en Zara. Es 100% algodón, no tengo ninguna otra información, y estoy segura que aquí hay más químicos porque hay un color en la camiseta. Entonces, y pues uno no, puede que te digan 100% algodón y no diga, está bien, pero cuando les digo que está todo este tema de ciclo de vida que hay que analizar, los cultivos de algodón en este momento podríamos decir que es uno de los cultivos más devastadores en términos ambientales, porque por cada kilo de algodón necesitas un kilo de químicos en pesticidas y en un montón de cosas. Los gastos de agua son una locura. Las personas que están involucradas en esos cultivos pues respiran todos esos químicos, y es malo también en términos, digamos, de las personas, pues en términos sociales. Y hay un montón de cosas de las cuales hablar, pero entonces me gustaría que me contaran qué encuentran por ahí Santi, Laurita, y si Sí, hay alguien más. pues yo estaba haciendo ese ejercicio con mi closet, y encontré, quería mostrar unas prendas que son productos colombianos, pero la que busqué no tenía esa información. Entonces, a veces también como que me parece que uno habla, digamos que el tema de sostenibilidad siempre está como muy presente en todo el discurso que tenemos ahora, pero a veces esa información como que uno no, por lo menos en esa prenda en particular no estaba, entonces me tocó buscar otra. Una prenda, esta fue una prenda que es más una camisa que le dan a uno en competencias de 5K o 10K, 100% poliéster hecha en Colombia. Eh, Esta era para una carrera
curiosamente se llamaba la Carrera Verde, entonces apoyada por Argos, Fundación Natura, Banco de Bogotá, y pues, supuestamente uno corría y le daban a uno como una medalla de madera y después uno podía sembrar un árbol y cosas de ese estilo, pero creo que es interesante porque algo que mencionaba Cristina es que cuando uno y yo, pues yo tampoco soy un experto en sostenibilidad, pero cuando uno toca estos temas de sostenibilidad hay muchas visiones, ¿sí? Hay unas visiones mucho más técnicas, hay unas visiones mucho más, digamos que de experiencia, hay unas visiones mucho más hacia el material y lo que contaba ahorita Cristina de este proceso, este ciclo de vida. Hay otras que se enfocan más en el fin de vida del producto y cómo darle un siguiente uso, ¿sí? Todo el reciclaje, el upcycling y recycling, que también son unos temas complicadísimos de entender. Pero entonces creo que es interesante porque uno nunca se pone a pensar en esto, ¿no? Y nos pasó antes de empezar este evento que casi que nos tocó ir a buscar otras prendas para decir, como, oiga, sí, acá tiene una etiqueta y dice esto. La otra que tengo yo acá es esta camisa, es una camisa de mis favoritas, tiene unas patillitas, es Industria Colombiana 77, y la marquilla que generalmente está por dentro y es la que dice como cómo debe uno lavar la ropa. Esta dice composición 100% algodón, no dice nada más. 100% algodón y dice tela secundaria, no sé qué querrá decir tela secundaria, pero de pronto, y esas son cosas que uno nunca mira cuando va a comprar la ropa, ¿no? Yo cuando compré esta, fue como, uy, tiene patillas, me lo voy a comprar. Tal Entonces, cual. creo que ese ejercicio uno nunca lo hace, ¿no? Uno nunca está pendiente de la ropa. Y la tercera que tengo, yo traje tres, pues tenía cuatro, es una que se me dañó recientemente, también me gustaba mucho, se rompió, es 100% algodón. A ver si encuentro aquí la marquilla, esta estaba por dentro. Marquilla es 100% algodón hecha en India. No sé si ahí alcanzan a ver. 100% algodón hecha en India. Pero entonces también es interesante, sobre todo esta que se rompió y que creo que uno podría, en vez de botarla, mirar qué otras cosas puede hacer sabiendo que es 100% algodón, aunque la textura de esta con la otra que también es 100% algodón es súper distinta. Seguramente hay composiciones de algodón distintas, pero es chévere empezar a pensar un poquito también desde ahí, ¿no? Esa materialidad desde un aspecto positivo, entendiendo el material. Laura, ¿tú qué encontraste en tus prendas? Tienes el micrófono apagado. Yo estoy lejos de mi casa en este momento, entonces de lo poco que encontré, dos sacos. Este que tengo puesto, que es un saco de un material que es cashemere y es un saco heredado de mi mamá cuando estaba en la universidad, entonces calculen. Em, y este otro saco que también tengo por acá, que también es heredado, regalado de una amiga, aburrió el saco y dice que es hecho en China y es 100% lana. No sé, por aquí dice. Y pues no, mi única experiencia con estos dos sacos es que son los dos sacos más calientes que tengo eh, y que llevan muchos años, o sea que creo que pues al parecer han estado como de buena calidad. Este pues viejísimo y siento yo sin saber mucho diseño que de alguna manera las prendas de antes tenían una calidad distinta a la de ahora. Duraban más, no sé si eso es algunas marcas o qué, pero toda la ropa que era de mi mamá de alguna manera tiene una calidad muchísimo mejor que la que yo puedo comprar, no sé. Sí, eso es, Lauris, definitivamente actualmente sí estamos enfrentados al problema de la obsolescencia programada y eso fue un tema que también abordé en mi investigación, en donde hablé con personas que trabajan en una de las empresas de, digamos, manufactura más grandes de China y resulta que clientes llegan a ellos y les dicen, necesito que me hagan una camiseta que dure máximo 5 lavadas. Es prácticamente la primera condición cuando ya están mandando a hacer un producto. Entonces es algo bastante preocupante.
Y pues es, digamos, este ciclo de consumismo desaforado en el que nos vamos sumergiendo todos, y yo también fui parte de eso. Muchas veces también fui a Zara porque tenía una fiesta y sentía que lo que tenía en mi closet no me iba a funcionar, entonces quería ir a comprar algo nuevo. Pero luego fui cayendo en cuenta y dije, no, creo que la reflexión más grande es pensar que prácticamente cada cosa que uno consume es como dar un voto a la sociedad que quiere construir. Entonces, siempre que charlemos de algo aquí rápido. Ya les conté sobre la materia prima, que digamos sería la fase uno en un análisis de ciclo de vida. Entonces está el tema del algodón. En solamente los jeans, el proceso de los jeans es una locura, porque la tintura que se utiliza también es muy, muy química. En este instante se me escapa el nombre del material que se usa para teñir los jeans, pero anteriormente era uno natural, ahorita ya es el sintético, y el sintético es lleno de químicos. Eh, También todos estos procesos para dar los acabados como de degradado y todo eso son súper químicos. Entonces, ahí en la materia prima, digamos que ya hay bastantes problemáticas. Luego llegamos a la producción de la fibra, y pues también en la producción de la fibra se dan procesos químicos. Luego en la producción de la prenda como tal, acabados de la prenda, pues están las tinturas, que siempre es lo más polémico en temas de gastos de agua, tinturas químicas, todo esto. Y luego, ¿qué pasa, digamos, con esas aguas residuales? Así como se terceriza la producción en países donde no hay muchas regulaciones, pues se abusa de que no hay regulaciones y por ende aguas residuales llegan a fuentes de agua de comunidades. Entonces hay un problema social muy grande, no todo es ambiental, porque absolutamente todo está conectado. Luego entonces pasan cosas como, bueno, el empaque y transporte, lo que hablamos también de desde dónde vienen esas prendas, y algo que es increíble y se conecta mucho con lo del paracaídas, que acá lo tengo conmigo, es en las fibras sintéticas, que el poliéster, por ejemplo, está en más del 60% de las fibras. Ese dato está en Fashionopolis por Dana Thomas, que es en este momento yo diría que la Biblia sobre temas de fast fashion y la moda. Em, y cuando tú lavas prendas sintéticas, cada vez que lo metes en una lavadora, se están liberando microfibras al agua, y luego las microfibras las estamos tomando, incluso están en el aire. Entonces son un montón de cosas que uno no cae en cuenta, pero la moda sí es responsable de muchos temas ambientales y sociales muy grandes. Entonces ahí es donde es importante que lo repensemos. Y ya por último, algo que a mí me llamó mucho la atención, que también está en el libro de Fashionopolis, en el fin de vida de los productos, pues cuando son fibras sintéticas, independiente de que sean fibras sintéticas, está este problema, pero llegan, digamos, si no se reutilizan y simplemente llegan a los botaderos, hay países como por ejemplo Londres, que pues no pueden llenarse y llenarse de toda esta ropa desechada, y no hay muchos sistemas ya creados para volver, digamos, a regenerar esos textiles. Estamos avanzando y hay un referente bastante interesante que es de nylon y oro, pero todavía falta. Y entonces cogen esta ropa y bajo la concepción de que en África, porque digamos que tendrían menos dinero que en Londres de segunda, economías locales de ropa y de diseñadores y todo este tema cultural de África, y eso me parece bastante impactante. Entonces son cosas que uno a veces no cae en cuenta, pero pues es súper amplio todo lo que pasa. Entonces, bueno, yo entonces empiezo a ver el paracaídas, me doy cuenta que es puro nylon significa que es puro petróleo, y digo como, bueno, esto no, esto tiene que tener otra vida. Y luego también empiezo a tratar de indagar, lo cual fue bastante difícil con el ejército, qué hacen con los paracaídas cuando son desechados, y me encontré con esta sorpresa de que los usan como polisombra, a veces para hacer sombra en campamentos. Y resulta que lo único que puede llegar prácticamente a dañar un material tan resistente como el nylon son los rayos ultravioleta. Entonces ahí hay un tema de desconocimiento sobre las propiedades. Eso pasa mucho en sostenibilidad, un material, y se sentirían bien por ese lado, pero lo están reutilizando prácticamente de la única manera como pueden dañar ese material. Entonces, pues hay muchos temas por los cuales reflexionar. Yo diría que el tema es que sí se puede y sí podemos pensar en ciclos cerrados. Es más difícil y a veces no es un muy buen negocio al principio, pero si se logra,
creo que un negocio que sea zero waste es el mejor negocio. Entonces hacia allá vamos y pues sí tenemos la capacidad de hacerlo. Y todo es pues Ahora, que podemos pensar que somos un sistema. Cuéntame. acá hay una cosa súper interesante que pasó con tu proyecto y fue pues este descubrimiento del uso del paracaídas como polisombra. Y yo creo que en este caso se siente como una contradicción, ¿no? Es como un material que se supone que está hecho para que soporte todo, ¿sí? Una guerra, pues, está siendo usado en la única, o sea, lo están usando contra su kriptonita, ¿no? Contra su único, digamos que, punto débil. Y eso de pronto nos pasa a todos a diario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tratado como de volver una camiseta a otra cosa o darle una segunda vida a algo más y nunca nos hemos puesto a pensar como en ese aspecto funcional para lo que estaba hecho inicialmente o cuáles son esas propiedades? Y creo que cuando uno trabaja un proyecto de este estilo, pues esa parte técnica es muy importante. Es súper, yo creo que es la base, ¿no? O sea, entender esto para dónde va y alinearlo un poco con esas tanto herramientas o visiones de la sostenibilidad, porque nuevamente, una de las discusiones que más tuvimos con Cristina en el proyecto es cuál es tu definición de sostenibilidad, cómo vas a estructurar esto para que le des un sentido a eso que llamas sostenibilidad, porque hay muchas definiciones y creo que es un tema muy, digamos que como tiene tantas visiones, pues también es muy polémico, ¿no? O sea, hay gente que dice que o sea, uno se puede devolver en esa línea, en ese ciclo de vida del producto hasta, mejor dicho, los orígenes y casi que va a llegar siempre a un punto en donde no va a ser sostenible. Entonces creo que toca, digamos que enfocar muy bien y entender muy bien cuál es digamos, cómo está uno acotando el proyecto y cuáles son esos elementos que va a tomar de la sostenibilidad para apropiarlos. Y aquí creo que hay una cosa muy chévere porque una vez Cristina hizo como toda esta investigación, saber qué tipo de nylon era, cuáles eran como sus fortalezas, sus debilidades, sus características, cómo se podía modificar, cómo se podía teñir, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó a explorar otro aspecto de la materialidad, que es, siento yo, el otro corazón del proyecto de Cristina, que es esta poética del material, como ella lo llamó en ese momento. Entonces, cuéntanos un poquito también qué fue eso de la poética del material, y aquí creo que ahora sí vamos a tener la oportunidad de oír un poco la historia de Laura, ¿no? Que habíamos hecho una introducción y no habíamos podido hablar más de esto. Exacto. Bueno, entonces ya les conté bastante, digamos, sobre esa parte técnica y como dice Santi, pues fueron esos dos componentes, lo técnico y la poética del material, en donde yo me senté y dije, este material representa un pasado, porque pues ya era un material que era obsoleto y su pasado era la guerra. Y pues justo estamos todavía en un proceso de tratar de dejar la guerra en un pasado, sé que es bastante irreal en este momento, pero pues hay un componente simbólico muy poderoso en ese material, entonces yo dije como no puedo pasar esto por alto y aquí es donde entra la historia de Laura y es que ya ahorita Laurita nos la va a contar un poco más, pero a mí siempre me inspiró que Laura, secuestro a sus 11 años de edad, convirtió una experiencia que es bastante negativa en algo constructivo y en algo positivo, rescatando las cosas buenas que esa experiencia pues dejó en ella para adelante, la hizo más fuerte, la hizo tener una visión del mundo mucho más completa. Entonces, y pudo escuchar otras voces que normalmente uno las considera ya como malo, y pues una guerra no es de negro y blanco, hay muchos matices que hay que entender. Entonces, pues a mí también me impactó porque yo estaba en el bus del colegio cuando la secuestraron, yo tenía 6 años, y pues tenerla al lado en mi familia es un privilegio y escucharla y todo eso ha sido siempre inspiración para mí. Entonces yo dije, yo quiero que mi proyecto también demuestre, digamos, una postura personal hacia lo que es el conflicto, y demostrar que no es responsabilidad únicamente de politólogos, sino que es responsabilidad de todos y pues para solucionarlo necesitamos esos enfoques interdisciplinarios, que eso también cabe en la sostenibilidad. Y entonces, pues aquí está Lauris, que es inspiración de mi proyecto, y me gustaría que contaras un poquito de tu historia. Además que en la historia de Laura, ella me cuenta que ella practicó lo que era el upcycling, que es coger un producto que iba a ser desecho, digamos que darle un valor y devolverlo en la cadena de valor sin ni siquiera saber que lo estaba haciendo cuando estaba en la selva. Entonces, Lauris, cuéntanos un poco de ti.
Bueno, hola a todos. Bueno, me siento feliz de estar invitada hoy porque pues no soy diseñadora, soy politóloga, tal vez la facultad queda, una queda bastante lejos de la otra, no sé en este momento, pero cuando estudié en los Andes sí. Sin embargo, hoy cuando hablamos de sostenibilidad desde el diseño, o desde la ciencia política, desde la administración, creo que todo nos lleva a pensar o nos lleva a cuestionarnos cuál es la sostenibilidad también del ser. Una cosa es el medio ambiente, los planetas, lo que nos ponemos, lo que nos comemos, pero yo siento que más allá de la sostenibilidad, de la sostenibilidad en lo que hacemos, hay un elemento muy importante y es la coherencia, y es la coherencia de lo que hacemos y de lo que somos. Em, y en ese sentido, uno en la vida también a veces, sin darse cuenta, trata de buscarse actitudes sostenibles que le permitan sobrellevar pues momentos difíciles por los que uno atraviesa. Y, y a veces eso termina siendo un proceso natural, a veces es un proceso con un poquito más de ayuda. Pero en mi caso en particular, pues yo soy de Cali, igual que Cristi, somos primas. Yo estuve secuestrada en la iglesia La María, no sé si se acuerdan, eso fue hace muchos años, secuestraron una iglesia completa y ese mismo día volví a mi casa con mi mamá y mi hermana y pensé que pues ya me habían secuestrado y eso a alguien no le pasaba dos veces. Y pues no fue así. 3 años después, estando en el bus del colegio, llegando a mi casa, ya la veía, pararon el bus donde estaba Cristi, también su hermano, creo, ¿cierto? Y también. Mario, y bueno, y me bajaron a mí. Y en ese momento también uno se le pasan por la cabeza muchas cosas. ¿Cómo es que si habían tantos niños, por qué solamente me bajan a mí? No, y un poco de pensamientos pues muy propios de esa edad donde uno no se puede explicar ese tipo de cosas. Para hacerles el cuento pues largo, que es muy largo, corto, yo estuve secuestrada 7 meses. Estuve en los farallones, entré al monte por los farallones de Cali, estuve, pues dicen que estuve cerca al Cauca, en el Naya, caminando entre pues la selva de campamento en campamento y sobre todo aprendiendo a vivir una vida diferente. Yo siempre digo que cuando a mí me secuestraron fue como llegar a Marte. La gente era diferente, la forma en la que vivían era diferente, caminábamos y de repente llegábamos a un lugar y ahí armaban un campamento. Y me daba mucha curiosidad ver cómo los elementos de la tierra se volvían instrumentos precisos para cada cosa que hacían. Por ejemplo, los helechos, que había muchos pues en la selva, los helechos eran el colchón. Entonces siempre hacían un marco de madera, echaban el hecho adentro, cubrían con un plástico negro gruesísimo, o sea, petróleo puro iba ahí, y, y luego encima colchoneta y encima una carpa. Las horquetas, por ejemplo, de los árboles eran fascinantes porque sin una horqueta no se podía sostener nada. Eh, y empecé a entender como esa dinámica de vivir en la selva, una cosa que yo nunca antes, pues para mí lo más selvático que había hecho había sido una fogata, probablemente. Eh, y con eso también cambió mi forma pues, de vivir. Durante esos 7 meses, pues los primeros fueron horribles, negación total, y ya los últimos, después de que acepté que esa era mi realidad y decidí vivirla, todo empezó a cambiar. Y un ejemplo que les quería contar antes de terminar es que cuando habla Cristi y Santiago de que yo hice upcycling, o sea, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Yo estaba jugando con candela, realmente, porque hubo un campamento donde estuvimos un tiempo, que era un campamento donde probaban cilindros bomba. O sea, sí, era cuando fuimos llegando a ese campamento, habían cráteres en la tierra y yo decía, ¿qué pasó aquí? Me acuerdo entrando y viendo eso, como unas piscinas en la tierra de literal un cráter, y me decían, no, es que por aquí caen meteoritos.
Y yo pues a los 11 años sí, uno es ingenuo, pero después de haber estado allá varios meses yo sabía que eso era puro cuento. Y luego me mostraron todo el sistema de cómo ellos lanzaban las pipetas bomba y todas estas cosas tan locas de esos años tan difíciles. Y vi que como en la parte de la basura habían un poco de cables con los que ellos habían, sí, cableado las bombas para tirarlas. Y resulta que en la selva los artículos materiales pierden el valor, es un valor y adquieren de alguna manera un valor invaluable, por decirlo así, porque en la selva no hay tiendas, en la selva no entran carros, estamos muy lejos de la urbe, entonces cualquier cosa que hay allí se usa y se usa y se reusa hasta que ya no se puede más. Entonces me acuerdo que la gente se peleaba por esos cables y yo también entré a esa pelea, me dieron unos cuantos y lo que hice fue quemar el caucho del que recubría el cobre de los cables y hice un poco de pulseritas. Otras personas remendaron unas botas, pero todo lo que se usaba en la guerrilla, desde una lata de atún que uno bota a la basura, era un rallador. Le abrían los huecos por un lado y por el otro lado, con eso rayaban la cebolla, la zanahoria para hacer jugo de zanahoria, remolacha, hacían mil cosas. ¿Se dañaba una bota? No, ese caucho de la bota pues servía para otras cosas también. Entonces, lo que dice Cristi también es volvernos un poco más materialistas en el sentido de utilizar más lo que tenemos y también a eso agregarle unas gotas de creatividad. Como no es tan fácil para nosotros salir de pronto y se dañó esto, compremos el repuesto, compremos otra camiseta que mira que está en descuento. Tal vez aquí lo que falta también son unas goticas de creatividad para darle la vuelta a cosas que tenemos que todavía se pueden usar. Total. No, a mí me encantó cuando hablaste de este tema de que hiciste upcycling en la guerra, pues en medio de la situación de secuestro, porque en el ejercicio de co-creación que hice, que es ya lo que ya les voy a contar, una excombatiente dijo, si este paracaídas hubiera quedado en un campamento, no se imaginan increíbles que hubieran podido sacar de ahí. Entonces, ¿a qué me refiero con co-creación? Entonces yo dije, bueno, tengo este material, esto representa un pasado, aquí hay una narrativa súper poderosa, entonces quiero invitar, pues sentía que una responsabilidad muy grande y digamos que no quería asumir yo la responsabilidad de transformarlo sola, sino que quería invitar a distintos actores del conflicto armado a co-crear conmigo. Y ahí nada más hay un mensaje bastante importante que es que independiente de visiones, porque seguramente yo puedo pensar bastante diferente a unas de las excombatientes que estaban ahí sentadas, ¿cierto? Y ella es muy distinto a mí, empezando porque hemos tenido vidas muy distintas. Pero pudimos sentarnos en un círculo, en una mesa redonda con el paracaídas en la mitad de nosotras y crear juntas independientemente de las diferencias que tengamos. Entonces, eso fue muy poderoso y eso siento que es lo que tiene que pasar en nuestro país en muchas situaciones y lo hablaba también en la co-creación. Yo les decía a ellas, esto no tiene que en términos de la problemática, digamos, del conflicto armado en nuestro país, sino también a nivel global con lo que es el medio ambiente. Podemos pensar muy distinto los distintos países del mundo, ¿cierto? Y las distintas personas, pero todos vivimos en el mismo planeta. Entonces deberíamos, independiente de diferencias, unirnos para trabajar por nuestro planeta y pues ya en un contexto más chiquito por nuestro país, que es Colombia. Entonces, lo que hice fue hacer, como les dije, una mesa redonda en donde distintas personas empezamos a idear sobre qué hacer con este paracaídas. Y empezaban a pasar unas cosas que a mí se me erizaba la piel, de ver madres de soldados asesinados en la guerra sentadas enfrente de excombatientes de las FARC hablando. Y entonces una madre de un soldado asesinado dice, yo quiero que este paracaídas se convierta en como unas alas, porque yo lo que más sueño es poder volar y encontrarme con mi hijo. Y luego un excombatiente le complementa su idea y le dice, sí, sería buenísimo esas alas pueden ser un poncho porque el poncho representa la resistencia campesina y y empezaron a pasar unas cosas increíbles y ahí nada más nos dimos cuenta que pues podíamos crear juntas.
Y entonces a partir de todo eso, digamos que escuchar el contexto que me rodea y mi deseo de querer hacer algo que resonara con la realidad actual de mi país, porque al fin y al cabo la moda es un vehículo para todas esas manifestaciones culturales, sociales y todo esto, eh, pues decidí crear el concepto de poética del desahogo, y ahí es donde empieza toda la ideación que en gran parte se la debo pues a todo este grupo de personas que participaron en la co-creación para ver qué iba a hacer, cómo iba a ser la forma, por qué se iba a transformar la pieza, cómo se iba a transformar y todo esto. Y ahí es pues donde hago todo lo, defino digamos cada una de las partes de la pieza de mi tesis y toda su narrativa, y aquí incluso tengo, esto es una parte de la... Acá pueden ver incluso algunos datos sobre el paracaídas. Pioneer Aerospace es la compañía donde lo hacen y es en Estados Unidos. Por ahí les doy un fun fact. Y pues fue un proceso súper enriquecedor para mí, también personalmente. Y las personas que asistieron a la co-creación, una de las madres me dijo que ella siempre había huido, digamos, de esas reuniones donde iba a tener que revivir todo ese dolor de la muerte de su hijo, pero que un enfoque así creativo, a lo cual nunca había estado expuesta, y en donde no importaba la historia y el pasado de cada una de esas personas, sino que importaba de ahí para adelante, le había parecido súper poderoso. Entonces, pues eso para mí también fue súper, súper gratificante. Eh, y pues sí, esto es lo que digo, es responsabilidad de todos. Soy diseñadora, no sé de ciencia política, no sé pues psicología, cosas muy básicas. Y, y pues logré hacer algo que siento que tuvo un impacto en las personas que participaron, y espero que las personas que conozcan el proyecto también al menos los deje pensando un poquito. Y yo creo que aquí hubo una cosa que fue muy interesante de todo el proyecto y fue combinar esos dos puntos, ¿no? Como la parte más conceptual, la parte más poética, la parte más inspiracional, con estos elementos mucho más técnicos y funcionales. Y creo que una cosa, ahí les estamos compartiendo el video, si no vale la pena que visiten la página donde Cristina tiene publicado su proyecto. Es impresionante ver cómo cuando se les dio la posibilidad de tocar el paracaídas e interactuar con el paracaídas, empezaron como no sé, a arroparse con él, a moverlo, a interactuar entre ellos. Fue una conversación que fue mucho más que las mismas palabras, ¿no? A veces cuando uno hace estas mesas redondas siempre es como buscando un punto de conversación, pero aquí el paracaídas fue el elemento que unió esa conversación. Entonces fue también muy bonito ver cómo todos estos componentes materiales, técnicos, resistentes, hechos para una función muy particular, que es suspender a alguien en el aire, se volvieron un elemento que permitió como tejer o construir una conversación entre muchas personas que no se conocían. No sé si nos cuentas un poquito más de eso. Pues todo comenzó cuando yo le dije a Santi un día, pues en una de las reuniones, le dije como esto, pues lo quiero que haya una narrativa sobre el tema del conflicto, que se politice el proyecto en pensar, digamos, pro tratado de paz o contra tratado de paz, sino que esto era algo que iba un poco más allá, porque estos temas se tienden a politizar y la gente los tiende, digamos, ya a encasillar en algo muy pequeño cuando es algo mucho más grande que simplemente, digamos, el evento que ocurrió en nuestro país sobre el tratado. Y ya digamos que es hora de pensar de la situación en la que estamos hacia adelante. Entonces le dije, ¿cómo hacemos? Yo quiero contactar grupos de excombatientes, y quiero que sea un grupo también bastante diverso. Yo no quería que fueran, digamos, solamente excombatientes en frente de yo, que soy diseñadora de los Andes, y mis amigas diseñadoras de los Andes, porque eso no sería un grupo diverso. Digamos que todos tenemos A distintas personas, desde, pues Laurita estaba invitada, me pudo acompañar una mujer que admiro mucho y que fue uno de los jurados de mi tesis, que es Rocío Arias Hoffman. Ella estuvo, también tuvo amigas, pues mi edad, invité a un migrante venezolano que conozco y que es amigo,
pero digamos que es de un contexto social distinto al mío, lo cual me parecía muy valioso. Em, y habían integrantes también del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que ellos fueron los que me ayudaron a contactar a estos grupos de excombatientes y me prestaron el espacio para llevar a cabo las co-creaciones. Y pues entre todo este grupo donde habían hombres y mujeres, blancos, negros, personas de distintos estratos socioeconómicos y todo esto, pudimos tener la discusión y fue súper valioso. Yo quedé, digamos, bastante impactada con lo que me encontré, especialmente en las excombatientes y en los excombatientes. Uno tiene siempre unas visiones muy sesgadas y es algo que el testimonio de Laurita definitivamente me ha ayudado a ver. Y algo que valoro mucho de estas personas y pues por su convivencia en la selva es el amor que tienen por la naturaleza y su voz de compromiso con el respeto a la naturaleza. Incluso en el video pues pueden ver algunas, digamos, algunas frases bastante fuertes donde ellas enfatizan en que hay que cuidar la naturaleza y no la podemos seguir, no podemos seguir pasando por encima de ella. Entonces, pues en este espacio hicimos talleres donde yo les preguntaba como, bueno, si ese paracaídas lo pudieran transformar, ¿en qué lo transformarían? O ese producto en lo que lo transformen tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Es donde nació este tema de las alas para encontrarse con su hijo. Y un montón de preguntas, luego también las puse a dibujar, luego algo que a mí definitivamente me hizo ya salir lágrimas y todo fue cuando las invité a que también ellas mismas se envolvieran con este textil del paracaídas. Entonces tenías excombatientes pues envolviendo a madres que habían perdido sus hijos en la guerra. Y una cosa que me pareció súper importante y me gustaría decirla aquí es, madres eran, pues hijos habían sido asesinados debido a la guerra, pero unas habían sido víctimas, digamos, de las FARC, otros habían sido víctimas del ELN, otros habían sido víctimas de otros grupos al margen de la ley que no están, digamos que, registrados legalmente como guerrillas. Entonces, muchas veces estas mujeres quedaban por fuera de todos los procesos que hay, simplemente porque su hijo no lo mató, no lo mataron las guerrillas que están registradas legalmente. Entonces, también me dijeron que gracias por ese espacio, y ahí creo que hay un mensaje para Colombia de que, pues, prácticamente no importa qué guerrilla fue que lo mató, son mamás que igual perdieron sus hijos y que necesitan, pues digamos, un apoyo, una ayuda. Y como ellas lo decían, yo no necesito que vengan y me ofrezcan solamente plata, sino que yo quedé completamente derrumbada. Entonces, pues hay procesos que tienen que ir un poco más allá y espacios también donde entre ellas mismas puedan conversar. Me parece súper, súper. Y pues aquí estoy hablando de mujeres porque tuve madres víctimas del conflicto, fue un grupo de mujeres con el que me pudieron contactar. No tuve hombres en ese caso. Pues el migrante venezolano, él estuvo en Colombia un tiempo y se tuvo que ir a raíz de la violencia y luego ahora por la situación de Venezuela regresó. Entonces digamos que ahí había una visión masculina, pero pues él no fue, digamos que una víctima directa del conflicto. Entonces, pues sí, yo creo que es responsabilidad de todos y que la moda la tenemos que mirar desde un lente un poco más crítico y con una postura más pues coherente con las personas que somos y preocuparnos tanto por el medio ambiente como por las personas que están involucradas en procesos, porque aquí otro paréntesis, que no sé si lo mencioné, pues todos sabemos sobre lo que pasó en Rana Plaza en Bangladesh, y estamos viviendo todavía esclavitud del siglo XXI. Entonces, pues eso es algo que hay que revisar. Y a mí me impacta mucho cuando me veo todos estos documentales de True Cost, me leo Fashionopolis, veo las cifras, escucho pues mujeres como Dana Thomas, Stella McCartney luchando por hacer algo, es porque es un tema bastante serio y no es justo que muchas personas estén eh, pues viviendo unas condiciones completamente inhumanas por excusas de empresas que lo tienen todo, que es decir, que les están dando oportunidades de trabajo. Y ahí es donde yo creo que no son oportunidades de trabajo, sino un abuso de la necesidad de esas personas. Entonces, cuando uno va a comprar, lo más importante es pensar, estoy votando todos los días de mi vida por la sociedad que quiero construir. Entonces, pues tenemos que pensar 2 y 3 y 4 veces e informarnos bien. En este momento tenemos un montón de información que nos llega, pero hay que empezar a ser críticos de qué creo y qué no creo, y pues ser curiosos y como dice, esas goticas de creatividad es clave, dependiente de ser diseñador o no.
y pues el concepto de residuo en nuestro planeta no existe, eso lo tenemos que sacar de nuestra cabeza, porque todos estamos dentro de un sistema y pues estamos llenando el mundo de basura y eso no puede seguir pasando. Eh, y son acciones pequeñas las que van empezando a hacer la diferencia. Yo no me considero, como digo, la persona más sostenible del mundo, también tengo cosas de Sara todavía en mi closet, y pues de marcas que creo que deberían de hacer un cambio. Espero que lo hagan, no es para ya decir que pues empezar a señalar, porque eso pasa mucho en sostenibilidad y resulta que es culpa de todos, no es culpa únicamente de las marcas, también es culpa de consumidores, es culpa de las políticas, es culpa de todos, porque estamos en un sistema. Entonces, pues creo que esos son como los mensajes, así que quiero que se queden, no sé, o algo más que quisieran eh, mencionar. Y pues mi proyecto espero que les mande un mensaje bastante grande y ojalá se pueda compartir con bastantes personas. eh, y ya. A mí sí me gustaría cerrar con una cosita es que me parece súper chévere. Este no era el primer proyecto en el que Cristina hacía algo con paracaídas. Y me acuerdo mucho de esa primera reunión que tuvimos donde tú me dijiste, quiero hacer algo. O sea, sé que lo de los paracaídas es importante, ya lo hice, o sea, ya hice moda con este paracaídas, pero quiero que mi proyecto trascienda, ¿no? Quiero que mi proyecto tenga una visión distinta. Y al final creo que terminas construyendo y trayendo a un montón de personas que tienen voz en este, digamos que en esta situación, en este conflicto armado, y que tienen la posibilidad de poner su voz también a dialogar con digamos que, acciones o actividades de creación. Y me parece que eso es muy poderoso porque hay algo que tú mencionaste dentro de estos mensajes que quieres que la audiencia que nos está viendo se lleve, y es que uno no tiene por qué, o sea, la sostenibilidad siendo un tema tan técnico, no debe abandonar también esa parte más estética o más poética, ¿no? Siempre es muy importante generar ese balance porque los proyectos tienen mucho significado, las cosas que hacemos, como lo que nos contaba Laura, de cómo lograba mantener como su tiempo, o cómo hacía para que su tiempo también pasara un poco más rápido, creando estas manillas y aprovechando este material y siendo muy recursiva, pero seguramente ya en ese momento no decía como, está sobrando ese material, entonces voy a reutilizarlo, sino era todo lo contrario, es como tengo que mantener mi cabeza ocupada en algo para poder sentir que esto va a pasar más rápido o que va a ser más llevadero. Y ese tipo de elementos dentro del discurso de sostenibilidad creo que también son muy importantes, ¿no? No es solamente el mensaje técnico y funcional, sino también cómo las personas pueden desde su, sí, o sea, por ejemplo, el hecho de que Laura esté usando el saco de su mamá ahorita, creo que eso es un mensaje de sostenibilidad importante también, ¿no? Porque pues estos son materiales que son súper robustos, que son súper resistentes y que si se pueden como extender no necesariamente en un proceso de reciclaje o de upcycling, sino de continuidad de uso también es súper interesante. Y de acuerdo, Santi, ahí dices algo súper importante y es el tema de que el hecho de que un producto sea sostenible no tiene que significar que sea feo o que sea súper, hiper, mega minimalista, sino que ahí tenemos que manejar el balance y en verdad pues también para que las cosas se vendan y más en una industria como la moda que es de intangibles, pues tiene que balance estético, algo sostenible y ahí es donde no podemos ser perezosos, ponernos en la tarea de pensar desde todos los puntos de la cadena de suministro en cómo los integramos teniendo en cuenta que somos parte de un sistema hasta toda esa parte intangible y humana que es lo que al fin y al cabo es la moda porque es una manifestación artística. Entonces, pues son cosas que no se pueden dejar de lado. A veces personas creen que porque una marca es sostenible entonces las cosas son feas, o sea, hay una cosa que eso pasa mucho en temas de upcycling o reciclaje o temas regenerativos de que ya entonces va a ser porque es con jeans reciclados, no va a ser el material de la misma calidad y no, sí lo podemos hacer, eh, pero pues es cuestión de ponernos en la tarea de hacerlo y creo que situaciones como la actual que estamos viviendo de la pandemia nos dicen hay que acelerar estos cambios y hay que hacerlos pronto porque pues siempre el panorama en la sostenibilidad tiende a ser bastante, digamos que fatalista y la gente como ya se nos acabó el planeta
Y pues sí hay una realidad bastante alarmante, pero creo que yo soy de las personas que trato de quedarme en el lado positivo y decir sí podemos y como seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Y en algunos momentos consideramos un genio al que se inventó el nylon, porque era el nylon porque era un material con unas cualidades impresionantes, pero ya nos dimos cuenta que ese genio no fue tan genio, o pues para ese momento de pronto sí, pero ya tenemos que salir los otros genios y mostrar y decir como, no, esto no está bien y pues pensemos cómo lo podemos, digamos que, eh, volver a caminar en un rumbo más positivo tanto para el planeta como para las personas. Y, y creo que pues sí, sí podemos. Y este proyecto precisamente demuestra las segundas oportunidades. Segundas oportunidades para la industria de la moda, segundas oportunidades para las personas, personas que estuvieron en el conflicto y ahora están dispuestas a reunirse conmigo y con otras personas. Podemos resignificar un material y también asimismo resignificar pues un material que representaba la guerra, entonces era resignificar también lo que es nuestro contexto pues actual en Colombia. Incluso había una pregunta en la co-creación que decía que qué mensajes quisieran transmitir pues, con esa prenda al estar transformada, y uno de los mensajes más grandes era que los humanos no son objetos, eh, y pues eso es bastante importante porque recae en la humanidad y la humanidad no es solo entre humanos, sino también con pues lo que nos rodea, los animales y todos los otros seres vivos. Bueno, buenísimo, tremendo, tremendo proyecto, tremendas historias. Laura, ¿para cuándo podemos esperar el libro, tu libro? Yo creo que para el próximo año, en este momento, me ha rendido la cuarentena, la verdad. Ah, qué bueno. Eso, pero yo creo que para el próximo año, segundo semestre, espero poderlo estar publicando, les contaré y bueno, ojalá se lo puedan leer si quieren. Yo Bueno, también no. quería aprovechar para decir que digamos, de este proyecto también aprendí que en términos de sostenibilidad, claro, uno empieza a pensar, uy, ahora todo mi closet, o sea, todo mal, estoy acabando con el planeta. Y creo que no hay que pasar de la nada al todo. Creo que la sostenibilidad es un proceso de aprendizaje y es un proceso gradual. Y además es un proceso en el que lo contribuye desde un pequeño esfuerzo. Sí, yo también tengo en mi closet, como decía Cristi, Sara y cosas que probablemente son malísimas, pero cuando uno es consciente de que puede heredar, de que puede dar segundos usos, de que puede transformar alguna ropa que tenía, comprar en algunos lugares más sostenibles, pues ese cambio paulatino yo creo que va generando un impacto a largo plazo. Y no asustarse ya con que, pucha, estoy acabando con el mundo, sino más bien ser conscientes, no solo de de los materiales, como dice Cristi, y toda esa cadena que involucra la producción de una prenda, sino también de la poética de la prenda, quién la hizo, dónde, bajo qué circunstancias están trabajando. Más bien porque no compramos colombiano y apoyamos a la industria nacional. Es decir, tiene como varios conceptos que uno debería pensar a la hora de comprar una prenda. Entonces, me llevo también de este proyecto ese aprendizaje y me llevo también obviamente ese proceso de co-creación tan especial donde, como decías tú, personas de las FARC, de varios grupos al margen de la ley, víctimas, se reúnen para volver a comenzar, coger un objeto que nos sirve, como ahorita estamos con la guerra, que ya firmamos un acuerdo, ¿sí? Y en este momento yo siento que Colombia está precisamente en ese proceso de co-creación, porque nosotros no estamos en la paz, estamos transitando hacia la paz y ese proceso de construcción de paz, visto desde la ciencia política, es un proceso muy importante, pero también muy delicado, porque en la construcción de paz, en ese tiempo que nos demoramos desde la firma hasta que tenemos paz, pueden pasar varias cosas. O se exacerba la violencia, o realmente se empiezan a fundir cimientos sólidos, o volvemos a una guerra que en varios países ha sido peor que la anterior. Entonces, este proceso de co-creación de Colombia, le haría un símil al proceso que tú hiciste, Cristi, donde lograste traer a todo el mundo
y volver algo obsoleto en una prenda de valor. Entonces, ojalá eso pase en este país y de verdad que tu proyecto a mí me llegó al alma y me pareció excelente desde todo punto de vista. Mil y mil gracias por todas las palabras y que tú lo digas significa mucho para mí, tú sabes. Así que gracias por este espacio a los dos, gracias por la compañía, por el apoyo, por la inspiración a los dos y porque el proyecto también es de ustedes. Así que, pues, gracias. Muchos éxitos, muchos éxitos. Bueno, Gracias. sí, muchas gracias a todos los que se conectaron y vieron esto y a los que lo verán. Y de nuevo, qué tremendo proyecto, tremendas historias. Y creo que eso es lo que nos permite el diseño, ¿no? Como entretejer de alguna manera esas historias. Entonces, pues muchas gracias. Y eso es todo, ¿no? Bueno, mil gracias a todos y a todas las personas que lo vieron y todos los que estén interesados en compartirlo. Cualquier pregunta o lo que sea, estaría feliz de que me escriban o que lo compartan. Así que, pues, gracias nuevamente a todos. Muchas gracias. Vale, no sé si alguien de los que estaba viendo tenga preguntas, pero si no, pues... Ah, que dónde te pueden escribir. Están preguntando. Podría ser, pues si quieres, directamente tengo un Instagram del proyecto que estoy en este momento construyéndolo. En Instagram lo puedes encontrar como Poética del Desahogo, o también pues ahí aparecerá mi Instagram personal. Mi nombre es Cristina Cruz Navia y así también estoy en Instagram. Mando mi correo o aquí ya te lo voy a escribir por el chat también. Mil gracias por el interés. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no, igual yo creo que si dejas ahí escrito como el Instagram y a dónde te pueden contactar, pues muchos te contactarán y, y ya se pondrán pues en contacto contigo para ver qué más preguntas o qué más les interesa. Pero de nuevo, pues muchas gracias a todos y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, seguro que sí. Mil gracias. Muchas gracias. Un Chao, abrazo. chao. Chao. Ahorita, próximamente. Y a sus... Chao. 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 Adiós. Chao, Santiago.